bendiciones para esa bella audiencia de YouTube y todas las redes sociales que se conectan con nosotros en esta hora para ver nuestro programa Boletín Cristiano Informativo. Te damos la bienvenida a ti y a toda tu familia y te decimos como siempre quédate porque hoy vamos a estar hablando sobre el Salmo número 2. Pero antes vamos a orar y presentar todo lo que vamos a hacer aquí a nuestro Padre Celestial y Dios Eterno. Padre Celestial y Dios Eterno, en esta hora nos postramos delante de tu presencia, reconociendo que sin ti no somos nada, mi Dios. En el nombre de Jesús, desciende con gran poder, gloria y majestad hasta este lugar, Padre Santo, aleluya, y que tú tomes el control de todo lo que se va a hacer aquí en esta hora, en este día, Padre. Aleluya, me quito yo para que te pongas tú y tú le hables a tu pueblo y a tus hijos, mi Dios. Con un tizón encendido en mis labios y que esta palabra de Dios sirva para edificar a tu pueblo y a tus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Que tú siempre seas el centro de nuestras vidas, Padre. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, mi Dios. Lo dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues bien, vamos a ver lo que dice el Salmo número 2. Dice, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El ungido, el reino del ungido de Jehová. Salmo número 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, aleluya, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Aleluya. El Señor se burlará de ellos, luego lo hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Aleluya. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora bien, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Aleluya. Hemos orado esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver ¿qué dice este salmo? El salmo que nos quiere transmitir el salmista a través de este salmo. Pues bien, el salmo número 2 es uno de los salmos más resaltantes sobre la soberanía de Dios, especialmente en relación a su gobierno sobre las naciones. Este salmo habla de cómo Dios se revela a sí mismo como rey y que su poder y autoridad se extienden sobre la tierra, incluso a través de su Hijo. En el versículo 7 dice, yo publicaré el decreto del Señor. Me ha dicho, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Este versículo establece la relación divina entre Dios y Jesús, revelando que Jesús es el heredero del trono y el rey elegido por Dios. El versículo 8 dice, pídeme y te daré las naciones por tu herencia y por posesión los confines de la tierra. Este versículo muestra soberanía de Dios al conceder a su Hijo Jesús la autoridad sobre las naciones y pueblos. En el versículo 9
en el versículo 9 al 12, podemos ver cómo el Salmo continúa al advertir a los reyes y gobernantes a obedecer a Dios y a su Hijo Jesús y a no rebelarse contra ellos. Esto enfatiza la soberanía de Dios y la autoridad de su Hijo. Resumiendo esta parte, el Salmo 2 es un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, resaltando su gobierno eterno y la autoridad que ha conferido a su Hijo Jesús para reinar sobre todas las naciones. El Salmo 2 es de gran importancia porque establece la autoridad de Dios y su Mesías, Jesús, sobre la tierra. Describe la rebelión de las naciones contra Dios y su ungido, pero también predice la derrota de estos rebeldes y la exaltación del Rey de Dios, Jesús. El Salmo 2 es una poderosa profecía que se cumple en Jesús y su reino. También el Salmo 2 expresa autoridad de Dios. Por ejemplo, el Salmo 2 comienza con la pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Esto se refiere a la rebelión de las naciones contra Dios y su ungido, pero también revela la soberanía y autoridad de Dios sobre todos. Ahora bien, rebelión de las naciones. El Salmo 2 describe cómo las naciones conspiran y se rebelan contra Dios y su ungido, buscando romper sus cadenas y liberarse de su yugo. Rey ungido de Dios. El Salmo 2 declara que Dios ha establecido a su rey sobre Sión, su santo monte, y lo unge con poder y autoridad. Aleluya. El rey ungido es Jesús, el Mesías. Ahora bien, predicción de la derrota. El Salmo 2 predice que Dios se burla de los rebeldes, los reprende en su enojo y los asusta con su furor. Ahora el otro que vamos a ver es exaltación del rey. En el Salmo 2 promete que el Rey de Dios es exaltado y gobierna con poder y autoridad sobre toda la tierra. Importancia para el Nuevo Testamento. El Salmo 2 es citado en el Nuevo Testamento como una profecía que se cumple en Jesús. En Hechos 4, del 25 al 26, se cita el Salmo 2 en su versículo 1 y 2 para describir la situación de Jesús en el tiempo de su ministerio. Aleluya. También es una reflexión. Dice, el Salmo 2 nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud ante la autoridad de Dios y la autoridad de su ungido, Jesús. Para resumir esta parte, el Salmo 2 es un poderoso mensaje sobre la soberanía de Dios, la rebelión de las naciones, la exaltación del Mesías y la necesidad de rendirse ante su autoridad. Ahora bien, ¿qué nos da a entender el Salmo 2? Este salmo trata sobre el reino de Dios y hoy Dios ha descendido a la tierra junto con Jesús y están reinando en su trono, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios para siempre. En 2 de Samuel 7:16 podemos ver lo que Dios promete a la descendencia de David. Ahí lo verán. Promesa cumplida. Hoy, porque Dios reina y ha tomado posesión de su trono sobre las naciones en este tiempo del milenio. Aleluya. Ahora bien, ¿cómo se llama el Salmo número 2? Pues el Salmo número 2 se llama Salmo Mesiánico. Los gentiles se llenaron de enojo contra el ungido de Jehová. Dios habló de su Hijo a quien ha engendrado hoy. Amén.
Aleluya. Ahora bien, el Salmo 2, en su versículo 1 dice, ¿por qué se amotilan? Ahorita lo vimos, pero vamos a abordar un poquito aquí. Dice, ¿por qué se amotilan las naciones y los pueblos traman en vano? Esta línea de abertura introduce inmediatamente el tema de la rebelión contra la autoridad divina. Los versículos subsiguientes describen los esfuerzos fallidos de los reyes y gobernantes de la tierra que se levantan contra el Señor y su ungido. Este ungido, en hebreo Mesías, se refiere inicialmente al rey davídico, quien era visto como el representante de Dios en la tierra. Aleluya. El Salmo luego cambia a una perspectiva divina, donde describe la respuesta de Dios a las naciones rebeldes. El que está entronizado en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. En el Salmo 2:4 aparecen. Esta risa divina no es de diversión, sino de burla, enfatizando la absurdidad de los intentos humanos de frustrar los planes soberanos de Dios. La declaración de Dios, yo he instalado a mi rey en Sión, mi monte santo, en este Salmo 2, en versículo 6, refuerza la idea de que la autoridad del rey davídico es divinamente ordenada e inquebrantable. Ahora veremos en el plano teológico el significado de este salmo. El Salmo 2 no es meramente, aleluya, no es meramente una reflexión sobre las realidades políticas del tiempo de David. Lleva un profundo significado teológico, articula el concepto de la realeza divina y la esperanza mesiánica que más tarde se realizaría plenamente en Jesucristo. La declaración del Salmo, tú eres mi hijo, hoy ha llegado a ser tu padre. Salmo 2:7. Es una fórmula de coronación que subraya la relación especial entre Dios y el rey davídico. Este versículo es fundamental para entender las expectativas mesiánicas que se desarrollaron en el pensamiento judío y que luego fueron abrazadas por los primeros cristianos. Los escritores del Nuevo Testamento vieron el Salmo 2 como un texto profético que apuntaba a Jesucristo. Por ejemplo, en Hebreos 1:5, versículo 5 y en el 5, versículo 5, el autor cita el Salmo 2:7 para afirmar la filiación divina de Jesús y su estatus superior sobre los ángeles. Además, en Hechos 13:33, Pablo usa este versículo para proclamar la resurrección de Jesús, interpretándolo como el cumplimiento de la promesa de Dios de levantar un Salvador de la línea de David. La última parte del Salmo contiene una advertencia y una invitación. Por tanto, reyes, sean sabios, déjense amonestar, gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y su camino los lleve a la destrucción, porque su ira puede encenderse en un momento. Aleluya. En la parte donde dice el Salmo, bienaventurados todos los que en él se refugian. El Salmo 2, donde dice del 10 al 12, esta exhortación tiene un doble propósito. Advierte a las naciones sobre las consecuencias de oponerse al ungido de Dios y los invita a someterse a su gobierno, encontrando refugio y bendición en él. En nuestros días el Salmo 2 sigue siendo relevante
por los lectores contemporáneos y ofreciendo ideas sobre la naturaleza de la autoridad divina y la futilidad de la rebelión humana contra Dios. Aleluya. Contra Dios y la esperanza encontrada en el ungido de Dios. Para los cristianos, este salmo es un poderoso recordatorio de la soberanía de Jesús y el triunfo último del reino de Dios. En el mundo donde la agitación política y social es común, el Salmo número 2 tranquiliza a los creyentes de Dios, tranquiliza a los creyentes de que Dios sigue en control. La representación del Salmo en la parte de la risa de Dios ante la rebelión humana sirve como un recordatorio reconfortante de que ningún poder terrenal puede frustrar los propósitos de Dios. Esto se alinea con la narrativa bíblica más amplia que enfatiza la soberanía de Dios sobre la creación. Además, el Salmo 2 desafía a individuos y naciones a reconocer y someterse a la autoridad de Dios. El llamado a servir al Señor con temor y celebrar su gobierno con temblor es una invitación atemporal a alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. En el texto del Nuevo Testamento, esto significa reconocer a Jesús como Señor y encontrar refugio en Él. Aleluya. La promesa de la invitación para aquellos que se refugian en Dios es una fuente de esperanza y aliento para los creyentes que enfrentan pruebas e incertidumbres. En conclusión, el Salmo 2 fue escrito por David, reflejando sus experiencias y comprensión como el rey ungido de Dios. El Salmo aborda las realidades políticas del tiempo de David, al tiempo que lleva un profundo significado teológico que apunta a la esperanza mesiánica cumplida en Jesucristo. Sus temas de soberanía divina, la futilidad de la rebelión humana y la invitación a encontrar refugio en Dios continúan resonando con los lectores de hoy, ofreciendo seguridad y guía en un mundo tumultuoso. Aleluya. Bueno, y hasta aquí nuestra reflexión de hoy sobre el Salmo número 2. Espero que hayas entendido el mensaje que Jehová Dios ha enviado en este día a su pueblo y a sus hijos, donde hemos podido ver que Jehová Dios reina, su ungido reina. Aleluya. El Espíritu Santo de Dios reina. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios reinan. Y declaramos en este momento, profetizamos, declaramos y proclamamos ante las naciones, diciendo: Jehová Dios está sentado en su trono. Él gobierna, nuestro Dios reina. Aleluya. Bueno, pues yo te doy las gracias por haber participado en este programa Boletín Cristiano Informativo. En los próximos capítulos, en las próximas ediciones, vamos a estar hablando sobre la soberanía de Dios, porque hay muchos salmos que tienen que ver con la soberanía de Dios. Vamos a seguir estableciendo esa soberanía de Dios sobre las naciones, profetizándola con nuestras palabras, que estamos ya está aquí el reino de Dios, y que Dios está sentado en su trono y Dios reina. Seguimos profetizando a las naciones. Todos juntos diremos todos los días: Jehová Dios reina, nuestro Dios reina. Aleluya. Bueno, pues
Los espero, como decía, en nuestra próxima edición. Se les quiere, cuídense, y decimos, como siempre decimos, santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. Glorificado estás. Santo es el Señor. Bendito tú eres, Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aleluya. Te amamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito tú eres, Jesús.